Muy bien, ya estamos listas para conversar con ustedes. Queremos invitarte a llamarnos al 619-0709. Hoy nuestro tema en punto de vista es mujeres maltratadas. Parece un súper tema realmente, porque tenemos además invitadas muy importantes como la doctora Rosario Zacieta, congresista y conductora de Señora Ley. Bienvenida nuevamente, Rosario. Gracias por estar con nosotros, porque la parte legal es súper importante. También nos visita Rocío Gutiérrez, responsable del programa de Derechos Sexuales y Reproductivos de Manuela Ramos. ¿Cómo estás, Rocío? Bienvenida, gracias. Gracias por venir. Y Elizabeth Aliaga, que es nuestra psicóloga y sexóloga. Bienvenida también, Elizabeth. Bueno, vamos a empezar comentando a qué se considera maltrato y qué tipos de maltrato hay hacia las mujeres, ¿no? Correcto. Mira, yo lo primero que quiero arrancar es decir que el maltrato no solamente es cuando te ponen el ojo morado, cuando te pegan, cuando hay puñetes, cuando hay cuchillos. No, eso no es maltrato solamente. Es maltrato físico. Existe un maltrato que es el maltrato del alma, que son las heridas en las cuales te dicen tú no vales nada, tú no sirves para nada, agradece que te doy un plato de comida. Ese es un maltrato psicológico, sobre todo cuando inciden en el hecho de que tú no eres nada ni nadie sin él. Ese maltrato es mucho más difícil de curar que el maltrato físico. Pero existen también otros tipos de maltratos. Por ejemplo, si no te dejan ver a tu familia, claro, si no te dejan trabajar, si no te dirigen la palabra, es la ley del hielo. Todo este tipo de actitudes que son por comisión, o sea, por actuar o por omisión, dejar de ser amable contigo, este tipo de cosas constituyen maltrato que las mujeres y cualquier persona tiene que decir no, Lorena. Elizabeth, ¿nos podrías también dar un ejemplo sobre estos maltratos y cómo influye realmente psicológicamente, como acaba de mencionar Rosario? Sí, lo que pasa es que en esta sociedad machista y en esta sociedad que tiene inequidades de género, ¿verdad? La mujer muchas veces se ve bloqueada, es decir, se ve paralizada. Entonces, uno diría, ay, claro, este refrán de más te pego, más te quiero, es cierto en la sociedad, sí, pero no es porque le gusta, sino es porque hay un miedo interno, miedo porque de repente, si no es una mujer preparada, si no ha tenido una profesión, si no tiene trabajo, ¿no? Entonces depende económicamente del marido y eso la lleva muchas veces a hacer una barrera para romper con esto, ¿no? Otras veces piensa porque el marido psicológicamente maltrata incluso en el aspecto sexual, ¿no? Entonces, conmigo tú no vales nada, tú no me haces sentir, tú no me haces sufrir, tú no me haces gozar. De repente, si te buscas a otro, no le vas a servir. Entonces, tú tienes la culpa. Claro. Tú tienes la culpa si yo no funciono. Frígida. Exacto. No sabes hacer nada. Exactamente. Y nos la creemos. Y ese término de frígida, obviamente, siempre lo hemos dicho, no debemos seguir usándolo, porque simplemente la mujer tiene anorgasmia, o sea, la no posibilidad de llegar al orgasmo, pero no por una cuestión física ni psicológica, sino muchas veces porque la pareja no es el que posibilita eso. Claro. Rocío, dime, ¿qué labor desempeña el movimiento Manuela Ramos? Bueno, en la institución que a propósito está cumpliendo 30 años de trabajo por los derechos de las mujeres en el país, tenemos varias líneas de intervención. Una de ellas, que está muy directamente vinculada a la atención de la violencia familiar y sexual, es la atención de casos, ¿no? En la institución se reciben casos de mujeres, niñas y niños que han sufrido algún tipo de maltrato para tener la asesoría, la orientación legal que necesitan en una situación así en la que el común de las mujeres y de las madres de niñas, niños, adolescentes que han podido sufrir algún tipo de abuso no tienen, por no saber a quién recurrir, qué teléfono llamar, entonces se les presta la asesoría legal. Pero además hay una tarea de fondo, digamos, que es permanente en la institución, que es el trabajo por el empoderamiento de las mujeres, ¿no? Por este tema que Elizabeth decía, de cómo lograr que las mujeres, desde que conozcan sus derechos, desde que se sientan sujetas de derechos, personas con las mismas posibilidades y capacidades de demandar buen trato, trato considerado, de no ser violentadas, de vivir una sexualidad
con autonomía, es decir, plena, ¿no? tener relaciones sexuales con quien yo lo deseo. Y el problema es que muchas mujeres no se atreven a denunciar. Y quiero preguntar por qué, pero antes vamos con una llamada, Rosario. Vamos a recibir a Teresa de San Isidro. Hola, Teresa, muy buenas tardes. Hola, Lorenita. Bienvenida, Teresa. Y me siento identificada con el tema. Sí, cuéntame. De alguna manera, yo tuve cerca de 13 años de casada. Los primeros años fueron difíciles, todo el mundo me decía, el primero, el quinto, el séptimo año. Casi a los 9 años me abandonó con mis hijos, pequeñitos, una niña y un niño, 7 y 9 años, indistintivamente. Y sí, es cierto, el maltrato del alma no se cura. Más aún, cuando te dedicas de íntegro al hogar, al hombre porque le apostaste. Es muy difícil recuperarse. O terapias de autoestima. No tengo continuidad laboral porque el abandono que sufrí, al ponerle juicio por alimentos, el juez determinó que, porque yo era joven, no podía darme mis alimentos, más sí a mis hijos. Él renunció con alevosía, o sea, sigo sintiéndome maltratada. Mis años que dediqué como esposa, madre, mujer, ¿a dónde quedaron? Sola. Tú en este momento no tienes ni definitivamente ayuda del padre de tus hijos, ¿verdad? Pero aún así, él renunció. Son una serie de cosas que veo que la justicia no va de acuerdo a la realidad. Hubo violencia familiar, años de maltrato psicológico, ahora me piden confrontarme con él a pesar de que la fiscalía nos dio garantías. Y verdaderamente el maltrato del alma nunca se cura. Eso es lo más fuerte. Quiero que te quedes ahí escuchando atentamente porque Rosario va a ver la parte legal y vamos a hablar de la parte psicológica. Creo que mira, el caso de Teresa, que no es de Andahuaylas, que no es de Ayacucho, es de San Isidro, te puede dar más o menos una medida de si así estamos en Lima, cómo será en el mundo rural, cómo será con nuestras mujeres quechohablantes. Entonces, Teresa, lo que ha pasado, ha pasado. Creo que, digamos, es muy difícil restaurar esa herida del alma a la que yo me refería, pero sí tienes todo el camino expedito, 1, para demandar alimentos, 2, para iniciar, en caso él proceda a no pagarte los alimentos, puedes suspenderle la patria potestad también. Luego de 6 meses de que no te paguen, tú puedes pedir la suspensión de la patria potestad. Puedes iniciar un delito de omisión de asistencia familiar, pero Teresa lo que nos lleva es a decir que la justicia tiene que tener rostro de mujer. Hay procesos judiciales específicamente los lleva la mujer. Alimentos, violencia familiar. Casi siempre la mujer es la víctima. En el caso de, por ejemplo, de reconocimiento de niños. Entonces, eso es lo que nosotros de alguna manera estamos tratando de que el Congreso de la República no tiene en este momento la fuerza suficiente, piensa que no es así, que no hay un respaldo, tal vez no está bien asesorada. Yo creo que el país sufre un poco de insanidad mental, o sea, hay un gran proceso de insanidad mental, yo no sé.